Nuevamente les damos la cordial bienvenida desde la UNED Pérez Celedón a esta tercera charla de duelo, significado de las pérdidas y las crisis. En este caso vamos a brindar el pase directamente a la compañera Pamela Céspedes, la licenciada experta en psicología y que nos estará acompañando y desarrollando el tema del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a trabajar, como dice Michael, hoy vamos a tener una charla con respecto a lo que significa el duelo, el significado de las crisis y las pérdidas, tipos de duelo que hay, qué es una crisis, cómo pasamos por ellas y también qué significado van teniendo las diferentes pérdidas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos lo primero que son las crisis. Y cuando uno habla de crisis, tiene que pensar en varias cosas. La crisis puede ser o una oportunidad o más bien puede ser algo que yo lo perciba como peligro, ¿verdad? En una crisis hay un punto de cambio. El cambio puede ser algo sano que voy a enfrentar o más bien puede ser algo para mejorar o para empeorar. Entonces, todo depende de cada uno de nuestras capacidades e incluso de cómo nosotros vivimos todas aquellas crisis que vamos teniendo a lo largo de la vida. Acá yo creo que yo no lo mencioné, pero me voy a volver un momento. Cuando hablamos de crisis, nosotros tenemos crisis desde que somos niños. Pasamos por diferentes crisis y ahora ustedes van a ver cómo esto, de acuerdo a la evolución que yo haya tenido como persona, me lleva a tener, digamos que, una mejor forma de adaptarme o hacerle frente a las crisis, dependiendo de cómo yo haya vivido las crisis anteriores, o sea, las primeras que tuvimos cuando fuimos niños o fuimos jóvenes. Hay una teoría de la crisis que dice que es un estado temporal de trastorno emocional y desorganizado, desequilibrado y caracterizado principalmente por una incapacidad de la persona para manejar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados como una solución del problema y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Esto es lo que dice la teoría de la crisis. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando yo estoy en una crisis, estoy en un estado emocional desorganizado, ¿verdad? Para que lo entendamos y lo podamos visualizar de esta forma. Ahora sí, hay diferentes tipos de crisis, por supuesto. Todos tenemos diferentes formas de crisis y casi que todos pasamos en algún momento por alguna de ellas. Por ejemplo, esta teoría también habla de lo que es una crisis circunstancial, una crisis de desvanecimiento y una crisis de desarrollo y como último, una crisis estructural. Todas estas crisis nos generan tensión a cada uno de nosotros. Ahora está la crisis circunstancial, o decir, de las diferentes circunstancias, y la crisis de desarrollo. ¿Qué pasa con esto? Todos vamos a tener o todos vamos a pasar por estas crisis. Algunos tal vez con una incidencia o con un significado mucho mayor unos que otros, porque aquí depende mucho de nuestra personalidad, de cuál sea la crisis, en qué momento se da y cómo estoy yo emocionalmente o cómo me han preparado a lo largo de la vida, ¿verdad? Mi familia, mi núcleo, para que yo pueda hacerle frente a estas crisis y más bien me apoyan, me aportan o por el contrario me pueden hacer sentir que yo estoy haciéndole frente mal a las cosas, que esto no es necesario, no sé, ¿verdad? Diferentes dinámicas que se dan a nivel familiar. Cuando hablamos de una crisis circunstancial, este autor, Sklein, nos explica o nos dice que este tipo de crisis se caracterizan porque aparecen de repente, son inesperadas, tienen características de emergencia, tienen el potencial de afectar a toda la comunidad y detonan un peligro y oportunidad. ¿Quiénes, verdad? Tal vez de los que viven en las zonas, no sé, donde tal vez frecuentemente ocurren inundaciones, ¿verdad? Que en nuestro país eso, en la estación lluviosa, pues es, digamos que, muy frecuente. Crisis como este tipo, ¿verdad? Y yo tal vez me refiero a esta crisis porque es ahorita la que recuerdo que nos pasó hace poco, ¿verdad? En las diferentes comunidades de nuestro país, afectó a muchísimas personas, ¿verdad? Todas las comunidades que se inundaron, no fue una sola casa, fue toda la comunidad, fue de repente, nadie lo esperaba, no pensábamos que fuera a afectar tantísimo el temporal que tuvimos, ¿verdad? Entonces, eso es una crisis circunstancial, fue algo completamente fuera de lugar.
¿Qué más? Tenemos crisis entonces circunstanciales que las vamos a ir ligando con el tema de hoy, que es el duelo. Pero vamos a verlas en este momento como, bueno, puede ser la muerte de un cónyuge, el divorcio o la separación del matrimonio, muerte de un familiar cercano, el matrimonio como tal, el despido del trabajo, la jubilación, el cambio en la salud de un familiar, un embarazo, lesiones personales, cambios de estado financiero, problemas con las jefaturas, muerte de un amigo íntimo, cambio de profesión, la hipoteca de la casa o préstamos para compra de algo importante y vacaciones. Y así pueden haber muchísimas más, porque aquí yo no les puse, ¿verdad? La crisis que se nos genera existencial cuando tenemos un cambio de década o cuando nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿en qué momento de nuestra vida nos encontramos? Todas esas también pueden ser diferentes tipos de crisis. Cuando hablamos de crisis estructurales, que son otro tipo de crisis, son las crisis que con, vamos a ver, que se determina más por un entorno dentro de la familia, como por ejemplo, si la familia es una familia donde hay agresión, donde hay violencia, donde la comunicación no es la mejor, donde se presentan diferentes dinámicas que afectan a la persona, esto es una crisis, podríamos decir, de familia, ¿verdad? Pero se entiende como una crisis estructural. Hace referencia justamente a la disfunción que hay a nivel del núcleo familiar. Ahora aquí tenemos la crisis de ay, ya no pude. Crisis de desvalimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay miembros disfuncionales y dependientes. Puede ser que la ayuda que necesita es muy especializada y difícil de reemplazar y se pierde el control sobre aquellos de los que se depende. Vamos a ver, pongamos un caso tal vez para ejemplificar mejor esta crisis. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tal vez en la familia hay una persona que tiene algún tipo de enfermedad, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Entonces, si esta persona se enferma y la familia tiene que hacerle frente, esto es probablemente lo que va a pasar. Los miembros se van a sentir entonces personas que son disfuncionales y dependientes porque ya no pueden valerse por sí mismos. Si, por ejemplo, quedaron en alguna condición, pongamos, por ejemplo, no sé, que hayan quedado en silla de ruedas, eh, y la familia siente que necesita más ayuda y tal vez no la está dando o no la puede brindar por las diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces ahí hay una pérdida de control. Ahora sí, hablando como de las fases que hay en cada crisis, eh, hablamos de 5 más o menos, ¿verdad? Diferentes autores pueden poner menos o más, pero eso es como dependiendo mucho del autor. En la primera fase habla de la explosión o la expresión, que es la descarga emocional, ¿verdad? De gritos, angustia, desmayo. Eh, no sé, imaginándonos que tal vez estamos pasando por una situación de crisis o un accidente de tránsito. Esto sería muy común, ¿verdad? Si el accidente tal vez es un accidente muy grave, donde tal vez incluso quedan personas fallecidas. Entonces, ¿esto podría darse? Sí. La negación, ¿verdad? La no aceptación de lo vivido. Muchas veces esta negación no es como que la persona diga, no, es que no creo esto. No, tiene que ver con el estado de shock en el que se queda y no se puede procesar, ¿verdad? Como que todavía falta esa capacidad para poder procesar que lo que está pasando es algo real y yo no termino de entender. Hay una intrusión, vamos a ver, es la abundancia de ideas del hecho vivido, ¿verdad? Entonces es cuando la persona queda en crisis y no entiende, repasa una cosa, repasa la otra, no le encuentra como este hilo conductor, ¿verdad? La situación que pasó es demasiado difícil o compleja de asimilar en el momento y otra vez vuelvo a pensar todo al mismo tiempo, ¿ok? Cuando hablamos de transvalorización, es la elaboración y la expresión voluntaria del hecho traumático. Entonces, yo lo elaboro, ¿verdad? Lo expreso, pero esto me ayuda a procesar mejor la fase de crisis. En algunas ocasiones sí, y en algunas ocasiones la persona simplemente lo puede estar diciendo, pero al mismo tiempo no lo siente o no lo logra todavía como sentir propio. Y la consumación, que es la etapa final, donde implica
la integración del hecho vivido y la adaptación por parte de la persona en crisis. Entonces, cuando tenemos situaciones de crisis, estas son algunas de las fases por las que vamos a pasar. No necesariamente se pasa por todas, no necesariamente se pasa en ese orden, pero muchos de los autores, esta es como la propuesta que tienen de las diferentes crisis. Ahora, vamos a ver. Ok, cuando yo hablo de crisis, hablo también de lo que está pasando, no solamente en el entorno por la situación que se vivió, sino también lo que yo voy a sentir, lo que yo voy a pensar y además como yo también voy a actuar. Entonces, si hablo de la parte cognitiva, vamos a tener ciertas dificultades para pensar con claridad. Tal vez nos puede faltar concentración, hay un déficit en la atención, hay una dificultad para tomar decisiones, hay dificultad para focalizar y la dificultad de la memoria, ¿verdad? Es como, no entiendo qué pasó, ¿verdad? Trato tal vez incluso de hacerme como este hilo conductor de los eventos o el hecho que pasó y tampoco lo logro o tengo ciertos vacíos que no logro llenar. Eso no me puede pasar y esto es parte de la amnesia disociativa que no sé si conocen el término, pero bueno, la disociación quiere decir como cuando yo separo, ¿verdad? Como que me separo de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo y el hecho vivido, como si fueran tres personas diferentes en una misma situación. En la parte emocional, o vamos a tener angustia, tristeza, rabia, miedo, enojo, impotencia, no sé, cualquier emoción se puede desbordar en ese momento. Y la parte conductual, que tiene que ver con la parte impulsiva del llanto, me puedo poner agresivo, puedo ponerme a gritar, puedo ponerme a correr, ¿verdad? Que eso también pasa, o me puedo paralizar, y son estos comportamientos más observables por las otras personas. Ahora sí, ¿por qué empezamos con las crisis? Porque para yo poder hablar de pérdidas y de duelo, tengo que entender primero cómo caigo en todo esto. Porque cuando hay un evento, como es la pérdida de una persona o diferentes pérdidas que ahorita las vamos a ver, hay un proceso de duelo siempre, pero el proceso de duelo puede llegar de forma de crisis por la pérdida o puede llegar, digamos que más tranquilamente o más aceptable. Entonces, de acuerdo a los tipos de pérdida, yo voy a ir asumiendo o voy a ir procesando lo que está pasando. Por ejemplo, cuando hay pérdidas relacionales que se dan cuando se muere o se pierde una persona conocida o allegada, o el vínculo que se tenía con esta persona. Esta es una relación de pérdida. Perdón, este es un tipo de pérdida. También tenemos pérdidas intrapersonales. Esto implica que la pérdida son aspectos de sí mismo, ¿verdad? Que de nuestra capacidad o de nuestra identidad, donde podrían particularmente darse eventos como, por ejemplo, si tuve un accidente o si tuve una enfermedad y me tuvieron que amputar alguna parte del cuerpo o alguna enfermedad que me cause incapacidad. También tenemos pérdida de algunas características, como por ejemplo, si todos apuntamos a llegar a ser adultos mayores, pues vamos a tener diferentes tipos de pérdidas en toda esta evolución que vamos a tener desde que fuimos niños hasta que lleguemos a ser adultos. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, la pérdida de la salud, la pérdida de la belleza, la juventud, la fortaleza física o sexual, el tema de la fertilidad, ¿verdad? Que a las mujeres, pues cuando llegamos a cierta edad, tenemos el proceso de la menopausia y en los hombres pues también se da, pero digamos que los hombres no es tan marcado. Y las capacidades cognitivas o lingüísticas, las competencias profesionales y estas son, ¿verdad? Todas las pérdidas que van asociadas que me pueden generar una crisis. Porque si, vamos a ver, si yo tengo un accidente y terminé perdiendo alguna parte de mi cuerpo, el momento en el que se da el accidente es mi momento de crisis, pero el tipo de pérdida también me puede generar una crisis al, no sé, despertarme y verme que me falta algo, ¿verdad? O que ya no soy la misma persona, o incluso el darme cuenta que voy a estar dependiendo de algún medicamento o que, no sé, ya no puedo tener hijos y resulta que hasta ahora estoy pensando en que sí lo quería. Entonces, todas esas pérdidas van a ser muy focalizadas y vamos a poderlas entonces entender como una pérdida relacional, una pérdida intrapersonal. Y además de estas, también tenemos las pérdidas materiales o de bienes, que esto por supuesto lo enfocamos
en todo aquello que hemos adquirido como forma material, ¿verdad? Con el valor y el significado, que en algunas ocasiones le tenemos afecto a las cosas o tiene un simbolismo para la persona. Por ejemplo, de comprar una casa no es algo que uno pueda hacer como todos los días, ¿verdad? Bueno, no sé, pero creo que la mayoría de personas no podemos comprar una casa todos los días. Esto tiene un significado, un valor, no solamente por el costo económico que esto tiene, sino por todo lo que implica, el esfuerzo que implica poder comprar una casa, mantener un trabajo, hacerme cargo de una deuda donde yo tengo que saber que mes a mes tengo que pagar, ¿verdad? Todo esto son pérdidas. Y aunque uno lo vea como, pero ¿cómo va a ser una pérdida? ¿Verdad? Si lo veo como, de no sé, la perdí porque no la pude pagar. Sí, digamos que esa es una forma, pero ¿qué pasa cuando yo adquiero la casa? Eso también significa una pérdida porque pierdo mi, vamos a ponerlo así, pierdo mi libertad financiera, pierdo mi poca, no sé, responsabilidad tal vez que sentía cuando no tenía la obligación de tener que pagar eso. Hay una pérdida, entonces, no es solamente la pérdida cuando yo me tengo que, o me pierdo, o me la quitan, o lo que sea, ¿verdad? Sino que también hay una pérdida cuando yo adquiero las cosas. El objeto puede representar la identidad individual, familiar o social del individuo. Esto también tiene otro efecto. A nivel psicológico, cuando yo hablo de una pérdida de identidad individual, no es lo mismo que cuando yo lo digo a nivel familiar, incluso a nivel social. Tal vez ustedes dentro de su mismo entorno pueden conocer a personas que han pasado por algunas de estas situaciones o incluso con la pérdida del trabajo, ¿verdad? Cuando uno tiene un trabajo con cierto estatus o cierto nivel y se pierde, ahora que creo que se pasó muchísimo esto en la pandemia, ¿verdad? Hay personas que tenían un muy buen trabajo, perdieron el trabajo y para sobrevivir tuvieron que buscar cualquier otro que hacer con tal de poder alimentarse a sí mismo o a sus familias. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay una pérdida en el estatus social. Y cuando yo tengo una pérdida en el estatus social, digamos que puedo sentir vergüenza, puedo sentirme como que fracasé en la vida, puedo sentirme como que no tengo la suficiente capacidad para hacerme cargo de mí mismo. Y aquí hay una pérdida. Entonces, todos nosotros podemos pasar por esas situaciones o hemos pasado en algún momento por alguna de estas situaciones. A nivel familiar, puede ser un impacto muy grave en la familia, ¿verdad? De el que, vamos a ver, de que esto incluso los arrastre a pensar, qué sé yo, que esto haya pasado a niños y que ya de grandes lleguen a pensar que nunca van a poderse hacer cargo de conseguir una casa o mantenerse por sí mismos o ser personas independientes. Cuando nosotros no trabajamos las pérdidas y solamente las vamos acumulando y no hacemos un proceso adecuado del duelo, esto siempre va a tener implicaciones a largo plazo. Y eso es lo que ahora en el transcurso de la charla ustedes van a poder ver. Bueno, además tenemos las pérdidas evolutivas, que era lo que yo les hablaba un poco de las pérdidas existenciales. ¿Qué pasa con esto? Forman parte del ciclo vital. Cuando nosotros somos niños y pasamos a ser adolescentes, hay una pérdida. Cuando nosotros somos adolescentes y pasamos a ser adultos, hay otras pérdidas. Y así vamos cambiando socialmente, con estatus, con nuestra propia personalidad, y todo esto va como generando esas pequeñas crisis. Algunos ejemplos podrían ser el paso de la adolescencia o la jubilación. Por ejemplo, cuando yo hablo de una pérdida evolutiva, y tal vez no lo vemos así, yo no sé hasta qué punto ya ustedes lo han visto o lo han analizado. Uno dice, ¿cómo? Pero si de niño a adolescente, ¿cómo va a haber una pérdida? Claro que hay una pérdida, porque uno es lo mismo, las responsabilidades que tiene un niño a las responsabilidades que tiene un adolescente, son sumamente diferentes. Entonces, ahí incluso los adolescentes a veces se conflictúan mucho porque es como, ¿y por qué yo sí tengo que lavar los platos y mi hermanito no? ¿Verdad? O por qué yo sí puedo tal cosa y el otro no. O cuando nosotros llegamos ya a una etapa más grandes de, qué sé yo, el cambio de década de los 20 a los 30, mucha gente cae en crisis en ese cambio, no solamente cuando llega a los 40, porque esa es como la idea a veces que hay, ¿verdad? No solamente en los 40, también en los 20 a los 30. ¿Por qué? Porque las personas en ese momento es como vuelven a ver atrás y dicen, hey, pero es que yo no he conseguido esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y todo eso me hace sentir que yo no soy lo suficientemente capaz y que entonces no sé si en los años que me quedan de vida lo voy a lograr. Cuando pasa el tiempo a la jubilación,
que nos enfocamos otra vez en el adulto mayor, que ya va a tener su tiempo de descanso después de haber trabajado y todo. Hay una idealización, ¿verdad? Le llaman como la luna de miel de la jubilación. Habrá personas que lo viven así, pero habrá para otros que jubilarse es lo peor que puede pasar, porque entonces voy a perder incluso no solamente mi estatus a nivel económico, porque probablemente voy a dejar de percibir un salario tal cual, sino que además pierdo en la posición si yo era una persona que tenía, no sé, tal vez un alto mando y ya mi alto mando dentro de mi casa, no importa, ¿verdad? Porque somos uno más de la familia. Entonces, todas esas pequeñas cositas van haciendo una suma de pérdidas. Recuerdo en este momento, en algún momento haber visto una entrevista de un jugador de fútbol y él decía, ¿verdad? Que hay ex de todo, pero no hay, como decir, vamos a ver, él se refería como, soy un exjugador, ya no tengo como ese estatus, ¿verdad? Les cuesta mucho. Aunque ellos se jubilan, si lo vemos así, algunos muy jóvenes, también está la pérdida, porque ya no van a tener, o ya no las pasan, ¿verdad? En la fila del banco, ya la gente no les pide autógrafos, ese tipo de cosas. Entonces también hay una pérdida. A pesar de que sea en una edad más joven, se pasa por esto. Ok, ahora sí, yo hablo de la pérdida, pero realmente, ¿qué es la pérdida como tal? La pérdida implica el esfuerzo de adaptarse o aceptar un cambio que en su vida se ha modificado, que ya no es la misma y que por ende se vio obligado a adaptarse y a enfrentar una realidad no deseada que preferiría olvidar o negar. Esa es la pérdida. Cuando a uno lo despiden de un trabajo, eso es una pérdida. Cuando tal vez, no sé, perdemos el matrimonio, nos divorciamos, nos separamos, ahí hay una pérdida. Todas esas pequeñas cosas de las que nosotros nos hace tener un cambio a nivel de vida, nos generan una pérdida. Hay algunas pérdidas que ni siquiera la gente entiende, como por ejemplo, recuerdo una paciente que me decía, Pame, no sé, me vine de la zona rural a estudiar y a trabajar aquí y ahora ya me quedé aquí y, y yo sigo extrañando, ¿verdad? Cuando yo vivía en este lugar donde yo podía hacer esto y esto y esto, bueno, ahí hay una pérdida y hay un duelo que probablemente no ha hecho tampoco, porque ella sigue añorando regresar a esos lugares. Entonces, todos o cada uno de nosotros podría ser como este insight, ¿verdad? De volver a ver hacia adentro y decir, bueno, ¿qué tantas cosas he perdido yo a lo largo de mi vida que me he permitido o no sanar o incluso observar? Bueno, aquí hablamos un poco del duelo y cuál, según la Real Academia de Lengua, tiene varios significados cuando se habla de duelo. Entonces, cuando hablamos de duelo, hablamos de dolor, de lástima, aflicción o sentimiento. También se puede estar hablando de una demostración que se hace para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Bueno, aquí lo enfocaron como la muerte solamente de las personas, pero acuérdense que no solamente es la muerte, sino también las diferentes situaciones de pérdida que yo voy teniendo. Reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a una casa mortuaria o a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales. Hay otro sentido del duelo, al menos en el castellano, dice que hace referencia a desafío, combate entre dos, que algunos autores han querido relacionar con la elaboración del duelo y el desafío que supone la organización de la personalidad del deudo. Yo no sé si ustedes conocen este nombre, ¿verdad? Que usan el deudo, es el nombre que se le da a la persona que está en duelo. Ahora sí, lo que queremos ver es este tema del duelo. El duelo es sumamente complejo para todas las personas, es diferente, no tiene un tiempo de caducidad, tal vez a diferencia de las pérdidas o incluso de los estados de crisis, porque una crisis no me va a durar para siempre, una crisis es como muy en el momento, o una pérdida yo la logro poder identificar y tengo una pérdida y sé que es, pero un duelo de esas pérdidas puede ser durante mucho tiempo, puedo pasarlo incluso a veces sin darme cuenta o puedo durar bastante tiempo en procesarlo. Hay diferentes tipos de duelo y yo se los puse acá para que lo podamos ver y podamos conversar al respecto sobre todo este tema. Ok, el duelo
como tal, en el latín se llama dolus, que significa dolor, y es la respuesta al motivo de la pérdida de alguien o de algo. El duelo es un término que se refiere al conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida con que la persona o el deudo estaba psicosocialmente vinculado. El duelo además es una experiencia de dolor, lástima, aflicción o resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras, en ocasiones con la pérdida de algo o de alguien con un valor significativo. Por lo tanto, podemos afirmar que el duelo es un proceso normal, una experiencia humana por la cual se pasa, toda persona lo sufre, la pérdida de una persona querida. Ya les digo, aquí enfocaron el duelo como mucho en la parte solo de las pérdidas a nivel de seres queridos, pero no solamente está en ese tipo. Ahora sí, durante el proceso de duelo se describe que hay una multiplicidad de sentimientos, condiciones, conductas más o menos típicas. Por ejemplo, dice, entre los sentimientos que se expresan durante el duelo está la tristeza, la rabia, la culpa, el autorreproche, la ansiedad, el sentir esta soledad, la fatiga, la apatía. Incluso también tenemos que tomar en cuenta si será que el duelo que se está pasando es por no sé, porque tal vez la persona falleció nada más, no estaba enferma, fue una muerte repentina, o por el contrario, fue una muerte que llevó demasiado proceso y ya yo había tenido tiempo como de ir asimilando todas estas emociones o sentimientos que se me iban generando. Además de eso, tenemos las sensaciones físicas que se ven identificadas en el proceso. Las personas lo describen, bueno, a veces como un vacío en el estómago, como que hay una presión en el pecho, como que hay hipersensibilidad a los ruidos, que incluso cuando yo leo estos síntomas, si ustedes nos acompañaron en la sesión pasada, pueden identificar que son síntomas como muy ansiosos, ¿verdad? La opresión en el pecho, la sensación esta como de que me falta el aire, la debilidad muscular, la sequedad en la boca. Esos son algunos de los síntomas de la ansiedad. Entonces, vean cómo físicamente no solamente se nos afectan las emociones, sino que también física tenemos esta respuesta. Y en correlación con la parte cognitiva, que acuérdense que la parte cognitiva, la parte mental, las personas se vuelven más incrédulas, como que existe un nivel aquí de confusión de qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, y otra vez, ¿verdad? Volvemos a pensar y volvemos a pensar que parte de esto es lo normal o lo que se espera, ¿verdad? Del proceso del duelo. No es como tan fácil simplemente decir, ah, sí, pasó y vamos así como muy sistemáticamente, ¿verdad? Muere la persona o perdemos el trabajo, ah, bueno, entonces voy a llorar, voy a esto, voy al otro y lo voy haciendo con una línea. No, los seres humanos no somos así. Tenemos conductas más comunes, perdón, que se adquieren la persona que está en duelo. Por ejemplo, si alguno ha tenido alguna pérdida, ha podido tal vez, ¿verdad? Pasar por todas estas situaciones. Tal vez sí, tal vez no. Ya les digo, no es como una lista de check que yo tenga que decir, ah, sí, tengo todas estas y entonces por eso sí estaba en duelo o no tuve ninguna y entonces no estuve en duelo. Pero la mayoría de personas cuando tenemos alguna situación de duelo, empezamos con trastornos del sueño, a comer mucho o a comer muy poco, a andar constantemente distraído, ¿verdad? Como que uno está presente pero no está. Se genera un aislamiento social, ¿verdad? Entonces no tengo ganas de ver amigos, no tengo ganas de que la gente me pregunte cómo estoy, cómo me siento, qué voy a hacer, porque a veces, ¿verdad? Si es con una persona que estamos pasando el duelo, que falleció, pues entonces a veces las amistades, ¿verdad? O la familia nos pregunta, ¿qué vamos a hacer con la ropa? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con el otro? Y tal vez la persona no está en este momento todavía en ese proceso o en ese lugar donde puede decir, ah, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿verdad? Sino que no puedo, emocionalmente no estoy ni lista o listo o preparado para poder pensar ni siquiera en eso. Comienza a soñar con la persona, objetos o situación o con el objeto, la situación de pérdida, ¿verdad? Si fue un duelo por una pérdida de casa, yo voy a añorar probablemente volver a esa casa, cuándo voy a tener, ¿verdad? Y uno le empieza a dar vuelta a las cosas y puede estar soñando con eso. Cuando es una situación de pérdida, ¿verdad? Del trabajo, por ejemplo, bueno, ¿y cuándo voy a volver? Y si tal vez fue no sé, un lugar de trabajo donde disfrutó muchísimo estar y ya se jubiló, como añorar esos años que no van a volver. Y todo es
parte del proceso, de las conductas y es esperable. Aquí dice que algunos evitan los recuerdos también. Eso es cierto, ¿verdad? Hay personas que dicen, ah, no, yo por ahí ni vuelvo a pasar ni loca, porque no, 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 eso es demasiado doloroso para mí, yo no puedo pasar por ahí. Cada vez que paso lloro, entonces mejor no. O, ah, es que tenías cierta cosita y cada vez que yo lo veo, el adorno o lo que sea, eso me recuerda y me desbordo. O incluso cuando, ya les digo, son pérdidas tal vez más materiales, también se evita, ¿verdad? Como el no tener este contacto. O hay personas que no lo evitan y más bien como que lo acercan más. Todo está bien. Comienzan a buscar y a llamar en voz alta. Esto lo he visto yo mucho, pero cuando son pérdidas de personas, no tanto cuando son pérdidas de objetos. Cuando son pérdidas de objetos o cosas materiales, la persona siempre habla como del deseo de volver a tener, pero cuando se habla de una pérdida o un proceso de duelo de una persona fallecida, sí he visto que en ocasiones ponen un retrato, ¿verdad? En la casa y la persona entra y saluda al retrato, ¿verdad? Como haciendo ese simbolismo de queriendo tener a la persona otra vez acá. Suspirar continuamente cuando se piensa, ¿verdad? En todo lo que se ha vivido, en todas las emociones que tiene, tal vez incluso lo que no ha podido poder resolver emocionalmente. Ay, está como, ¿verdad? Como cuando uno está enamorado. Es ese suspiro de querer volver a estar emocionalmente mejor. La hiperactividad o el llanto también pasa, ¿verdad? Hay personas que no pueden ni siquiera conversar del tema porque inmediatamente eh, fluye el llanto, se desbordan completamente, o más bien me lleno de cosas por hacer con tal de no tener que pensar de que esto me está doliendo. Entonces, como yo no quiero pensar, mejor hago y hago y hago y hago. Cuando, por ejemplo, ahora vamos a hablar del duelo de cuando se pierde, pero un hijo, ¿verdad? Que es diferente, por accidente o por algo. Si se son ya personas grandes, adultos mayores que pierden a un hijo, ¿verdad? Que no es como lo esperable, ya porque se supone, ¿verdad? Según el ciclo de la vida, que los papás no entierran a los hijos, son de las pérdidas más significativas y más difíciles de llevar. Entonces, esto podría significar el que los papás quieran llenarse de otras cosas con tal de no pensar en esto. Bueno, se evita además o se visitan los lugares significativos. Ya les digo, hay personas que definitivamente no pasan por ahí, hay otros que sí. Se realizan o se atesoran los objetos relacionados con aquella pérdida. Hay personas que tienen, ¿verdad? No sé, si fue una pérdida de una persona, dejan el cuarto completamente y exactamente igual que como la persona lo dejó. O hay otras que por el contrario, pueden sacar todo, ¿verdad? Y se deshacen de todo con tal de no tener que vivir con ese recuerdo constantemente. Entonces, bajo todas estas conductas que vimos, ya les digo, no es como que tengan que hacer una lista del cheque y decir, ah, sí, yo he tenido esta pérdida y pasé por todo esto. Es muy diferente cuando yo tengo una pérdida de las diferentes como circunstancias que vimos, ¿verdad? Si es una pérdida circunstancial, si es una pérdida por un desvanecimiento o si son estas pérdidas más materiales a tener una pérdida de una persona. Las diferencias entre los duelos. Cuando es la pérdida de un ser querido, algunos autores afirman que el duelo por la pérdida de un ser querido es un indicador de amor hacia esta persona fallecida, pero que también sin amor no hay duelo por la pérdida. O sea, si yo no amo realmente a alguien, a mí no me va a doler que se muera, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros vemos en noticias que fallecen X cantidad de personas o ahora con el tema del COVID, ¿verdad? Y es como, ay, qué lamentable, pero realmente nos duele. No, porque no hay un vínculo con esta persona. Si fuera un vínculo o si hemos perdido a alguien en una circunstancia tal vez similar, nos podría doler, pero eso depende ya de cada quien. La forma en que nos comprendemos el proceso del duelo relacionado con la forma en que manejamos la muerte en el medio cultural. Dice que es que nos movemos y que ha ido evolucionando según las distintas épocas por las que atravesó la humanidad. Eso ya ahorita se lo defino mejor. La pérdida por algo, ¿verdad? Y algo, pongámoslo como situación o algo material, el objeto que se emplea para nombrar a la falta o a la ausencia de algo que se tenía, cuando una persona dispone de una cosa y luego pierde
podrá decirse que sufrió una pérdida. Entonces, pérdida de ser querido, pérdidas de objetos, cosas o situaciones. Son diferentes, no tienen la misma intensidad y no necesariamente todos vamos a pasar por exactamente las mismas formas de duelo. Lo que les decía un poco sobre la historia de la muerte y los duelos es que en la Edad Media dice que una buena muerte era aquella que ocurría de forma lenta y anunciada y se hacía de forma asistida. Por el contrario, la muerte inadecuada es aquella que llegaba de forma repentina. Mientras que en el siglo XIV al XVIII, el dolor y la agonía con sufrimiento adquiere un notable valor religioso y se consideraba una muerte adecuada, a diferencia de la Edad Media. Y en la actualidad, una vez, cada vez más, el duelo como la muerte tiende a ser echados del medio público y tienden a refugiarse más en la parte privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la muerte como tal es como un evento muy privado, incluso si ustedes se dan cuenta, ahora bueno, con el tema del COVID, obviamente cada vez que hay un fallecido, así no haya muerto por COVID, pues la asistencia es así, ¿verdad? Porque bueno, está todo el tema de los lineamientos y protocolos y todo lo demás, pero cada vez más creo que las familias se han ido encargando de que solamente gente muy allegada asista a este tipo de eventos. Entonces, vean cómo ha variado el tema de la muerte y el tema de los duelos. No era lo mismo antes, entonces, si yo tenía la muerte lenta y anunciada, eh, digamos que se pensaba que me iba mejor, pero ya ahora no es así. En la actualidad, dice que la muerte ha dejado de considerarse como parte de la vida, su final convirtiéndose en algo molesto, de lo que ya no se habla, ni tan siquiera con quien se está viviendo de cerca. La actitud social ante los duelos en nuestro medio es de presión hacia su ocultación y asociamiento. No sé qué tantos han experimentado en este momento alguna pérdida o algún tipo de duelo por alguna situación o por alguna pérdida de un ser querido. Pero esto es muy interesante. Veámoslo y analicémoslo tal vez como un contexto social. ¿Cuántas veces ahora realmente nos damos cuenta que, no sé, una amistad o el vecino o alguien perdió a una persona y no nos acercamos porque no sabemos qué decir o porque, de no, qué vergüenza, a mí no me dijeron nada, entonces yo, ¿cómo voy a ir a decir, mira, se te murió fulanito? Entonces es como que nos hacemos los que no nos enteramos, no nos dimos cuenta y pasa desapercibido. O incluso para los que están tal vez como compartiendo en otros ambientes sociales, no sé, con amigas, con compañeros de trabajo o que ya están en otros, se dan cuenta que tal vez esta persona perdió a alguien, no sé, a su pareja, a su hijo, perdió la casa por el tema de económico, cualquier tipo de pérdida que haya tenido y tampoco nos acercamos a decir nada. ¿Verdad? Es como que invisibilizamos que la persona realmente está pasando un proceso difícil del cual probablemente ocupa apoyo, hablar con alguien, pero no nos involucramos en eso. Entonces, cada quien puede hacer o buscar la ayuda que necesita, sí, pero muchas veces nosotros también como personas allegadas no facilitamos este acercamiento. Puse que el duelo normal y lo puse entre comillas, ¿verdad? Porque realmente, ¿cómo defino yo si un duelo es normal o no? Sí, hay características y hay criterios que nos pueden decir si un duelo es normal o no, pero no necesariamente quiere decir que porque hubo algo diferente no fue un duelo normal. Vamos a ver, aquí hay ciertas características y se las voy a decir. Dice, cuando la respuesta de la persona a la pérdida son esperables y presenta síntomas y un desarrollo predecibles, generalmente suelen ser breves. Las manifestaciones del duelo suelen perturbar por un tiempo. La duración e intensidad del duelo va a depender de las condiciones que rodea la muerte. Es decir, si ha sido una muerte más o menos inesperada, dice, si la muerte es repentina, el shock y la negación perdura más tiempo. Si la muerte es esperable o inevitable, el duelo, darse tiempo antes de que ésta se produzca y culminar cuando se produce efectivamente la muerte. ¿Qué les parece esto? Es muy interesante. ¿Cómo podemos ver entonces el duelo normal? Desde si la muerte se da de forma repentina, quedamos en shock.
acuérdense de la situación de crisis, ¿verdad? Entonces yo quedo en shock, por lo tanto, me cuesta más asimilar esto, caigo en un estado de negación y esto me va a costar muchísimo más procesarlo. Y uno lo nota, ¿verdad? Con personas que han perdido tal vez de forma muy inesperada, ya sea a un familiar o a alguna situación, qué sé yo, cuando son engañados o estafados o incluso cuando ya se es adulto y se pierden ciertas capacidades, eso también puede afectar a ese nivel, ¿verdad? Es como un shock. Incluso yo recuerdo en este momento una de mis pacientes que llegó con un diagnóstico de Alzheimer, ¿verdad? Es, es sumamente el shock, ¿verdad? De la persona porque está entre soy consciente todavía y no lo soy. A la familia es la que le cuesta a veces muchísimo asimilar esto. Ahora sí, ¿cómo vamos a transitar por todo este tema del duelo, que es bastante complejo? Bueno, ya les digo, no es como que vaya a ser una línea recta, pero sí hay diferentes etapas que podemos ir viendo y podemos como analizar qué tanto vamos procesándolo. Por ejemplo, cuando se da la situación, cuando perdemos, tenemos la pérdida, vamos a caer a veces en negación, que la negación que tiene shock, tiene miedo y tiene ansiedad. Después de eso vamos a pasar a un enojo. Después de resentimiento, frustración, indignación, pasamos a la negociación de incertidumbre, desconsuelo, culpa, tristeza, nostalgia, dolor emocional y hasta la aceptación. Pero si fuera así tan sencillo, todo sería muy fácil. No es así de sencillo, las etapas del duelo no son exclusivamente solo estas, y yo lo puse por acá, no siempre es así. Esto es importante recordarlo. No siempre las etapas del duelo yo las voy a vivir en esta forma. No siempre tienen un tiempo determinado, son fluctuantes y todos somos diferentes. Puede ser que tal vez, dependiendo de diferentes circunstancias, si por ejemplo yo soy una señora adulta mayor que tal vez ya vivo sola porque mis hijos se fueron, que he pasado por diferentes pérdidas, he perdido, no sé, hermanas, a mis papás, además tal vez ya incluso pasé por la pérdida del trabajo o la jubilación, o me quedé desempleado también. Todas estas son las pérdidas que van a irse acumulando en mí y que si yo no las he trabajado, si yo no las he sacado, probablemente puede ser que ya mi negación no sea tanta porque ya he aprendido que esto es real y que las cosas van pasando. Tal vez incluso ni me enoje, tal vez ni negocie, pero la tristeza tal vez sí está. Entonces, todo depende de cada uno de nosotros, de las herramientas que cada uno tenga, de cómo yo lo vivo. Y a veces uno puede empezar por tristeza, después de volverse al enojo, después negociar y después otra vez hacer negación del asunto. Y en algunos momentos puedo aceptar que es así y por otros otra vez me vuelvo a enojar y otra vez me vuelvo a poner triste y otra vez vuelvo a pasar por la negación y otra vez, porque todos somos diferentes y porque no tiene un tiempo de caducidad. Cuando yo paso o yo estoy en un proceso de duelo, a veces me dicen, pa, me tengo 2 años de estar, de que sufrí esto, pero ya hace mucho tiempo. Tiempo, sí, tal vez pasaron 2 años, pero no necesariamente porque hayan pasado 2 años, yo ni lo trabajé, ni lo asimilé, ni lo he aceptado, ni absolutamente nada. Solo he sobrevivido estos 2 años con esta situación particular que me ha afectado. Porque tal vez incluso si es por un tema de jubilación, y no teníamos un pensamiento de qué íbamos a hacer después de que termináramos de trabajar, y puede pasar 2 años, ¿verdad? Y yo pude haberme casi que sentado en la sala y esperar como quien dice que, no sé, que a ver qué pasa, ¿verdad? Si sigo bien, si me enfermo, si ahora tengo que cuidar a alguien más o qué voy a tener que hacer conmigo porque ya no tengo la obligación que tenía o la rutina que tenía hasta ese día. Entonces, en la etapa del duelo, no precisamente la vamos a vivir en esta línea recta que todos quisiéramos, decir, caí en shock por la crisis, después asimilo la pérdida, después me enojo, después no negocio y después no funciona así. Incluso a veces lo vemos como que todo esto va nada más hacia afuera, ¿verdad? Como que, es que yo me enojé, pero con la persona, o yo me enojo con, no sé, con los hijos, con la jefatura, ¿verdad? No conmigo, sino hacia afuera.
Pero si yo vuelvo y analizo, muchas veces el enojo es con nosotros mismos y más tal vez enfocado en, no sé, voy a poner que, por ejemplo, para las personas que tal vez ya somos más grandes y nos detectan alguna enfermedad, ¿verdad? Y entonces uno dice, claro, ya entonces tengo, no sé, hipertensión, diabetes, tengo tal cosa, tengo que tomar medicamento de tal y tal otra, ¿verdad? Y las personas que son adultas mayores, no todas, pero la mayoría, digamos que tienen algún tipo de patología, ¿verdad? Desde algo muy sencillo como los triglicéridos tal vez, hasta algo mucho más, de una enfermedad mucho más crónica. Y podríamos pasar por estas etapas, sí. ¿Por qué? Porque recuérdense que como todos tenemos pérdidas, la pérdida de la salud era parte de una de estas y podía entonces generarnos todo un duelo. Porque quiere decir que tal vez yo a partir de X cantidad de tiempo voy a tener que empezar a medicarme, a estar más pendiente de mi salud, a tener que hacer ejercicio, actividad física, o si ya del todo perdí esa capacidad y esto implica que mi estilo de vida cambia, porque entonces tal vez yo era una persona muy activa y ya como adulto mayor no puedo salir a caminar con las amigas, que a veces salen las señoras, ¿verdad? En grupos de amigas, o los varones que salían a jugar mejengas, ya tampoco se puede hacer. Todas esas situaciones nos van generando todos estos duelos que muchas veces no los vemos y los dejamos pasar por alto y simplemente vamos como acumulando esta cantidad de tristeza que nos duele. Hay distintas fases en todo este tema del duelo y estas fases, ya les digo, no tiene que ser puntual, pero es como por lo que la mayoría pasa o pasamos. Entonces, en la primera fase es una fase de aturdimiento o etapa de shock. Es como un sentimiento de incredulidad, ¿verdad? De como, ¿cómo está pasando esto? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí yo quiero tal vez hacer como un paréntesis, porque planeando yo la charla, yo pensaba un poco en la dinámica familiar que tenemos en nuestro país, ¿verdad? La mayoría de familias, pues tenemos una dinámica donde, bueno, como sociedad creo que hemos sido criados desde una cultura muy patriarcal y a las mujeres, y me dirijo aquí hacia las mujeres y me disculpo si hay hombres, ¿verdad? Pero aquí las mujeres somos las que hemos tenido como este rol más de cuidado hacia los otros. Entonces, en estos cuidados hacia los otros, a veces se caen en dependencias emocionales. Y cuando hay pérdidas, como por ejemplo, si usted fue una persona que tal vez, una mujer que solamente trabajó en su hogar, que cuidó de sus hijos, que llevaba la parte económica, tal vez su esposo y usted, si tienen una muy bonita relación, ¿verdad? Están, no sé, tal vez haciendo proyectos juntos, de que en el momento que se jubile, que van a poder ya ir a pasear, que tal vez ya tienen a los hijos grandes, que tal y tal cosa, ¿verdad? Y se vive como un momento muy bonito, pero no todas las relaciones son así. Y yo, por mi experiencia, he visto que en muchísimas ocasiones este tema de jubilarse y de que la mujer, no solamente porque se haya quedado en la casa, igual se fue a trabajar, el punto es que cuando se sale de esta pérdida del trabajo, paso a una etapa ya más de descanso, de donde yo puedo estar no, disfrutando de un tiempo donde ya no tengo que trabajar y correr para todo lado, también hay una dependencia emocional que podría afectar en mayor medida si yo no soy consciente de esto. Y creo que mi única valía como persona está en el cuidado hacia los otros. Este punto que yo quería hacerle paréntesis de ver la dependencia emocional como también parte de la afectación que puede agravar los duelos y las diferentes fases y etapas, es justamente porque si yo no soy consciente de que yo soy una persona que tiene dependencia emocional hacia los otros, llámese hijos, llámese pareja, llámese incluso los papás o los hermanos o los sobrinos. Si yo no me doy cuenta de eso, yo puedo caer en esa necesidad de andar siempre buscando que alguien, digamos que se quede conmigo y trato de evitar entonces mi etapa de duelo. Pero si no me entienden, ya les digo, me preguntan y yo con todo gusto lo amplío. Bueno, aquí entonces volviendo a la fase esta del shock, que yo pierdo, ¿verdad? O más bien no logro entender cómo, de qué fue lo que pasó, cómo,
¿cómo es que tengo que manejar esto? ¿Me puedo paralizar? ¿Puedo, no sé, no saber qué hacer? Que si tengo que pedir ayuda, si no tengo, si necesito algo, puedo caer en esta fase. La fase puede que dure poquito, porque tal vez fue una situación de crisis en particular, o que dure algún tiempo porque tal vez lo que me están diciendo es muy difícil. Por ejemplo, acá, si en este momento a cada uno nos dieran un diagnóstico de una enfermedad, ¿cómo reaccionaríamos a ese diagnóstico? ¿Verdad? Y si uno además ya es grande, ¿verdad? Y me doy cuenta que tal vez vuelvo a ver para atrás y mi vida no ha sido lo que yo había querido o en algún momento pensé o imaginé, esto me podría generar un nivel de malestar que me podría dejar en shock, no solamente por un tiempo de 5 minutos, ¿verdad? Realmente yo podría estar en shock incluso, no sé, una semana, 15 días, un mes. No va a ser con tanta gravedad, pero sí va a haber este nivel de aturdimiento de no saber qué voy a hacer y de tener que replantearme muchas cosas y además entonces ir procesando todo lo que emocionalmente esto me va a generar y que además tengo que hacerle frente a poder salir de esta enfermedad. En la fase 2, que es el anhelo y la búsqueda, dice que está muy marcada por la urgencia, perdón, de encontrar y recobrar y reunirse con la persona difunta. Acordémonos, esto habla mucho sobre las pérdidas de personas, pero no solamente es con esto. Además, a medida que se va tomando conciencia de la pérdida, se va produciendo la asimilación de una nueva situación. La persona puede parecer inquieta e irritable. Esa agresividad a veces se puede volver hacia sí mismo. Cuando nosotros tenemos el anhelo, nos podemos enojar, ¿verdad? Y ahí sí tal vez entra el tema del enojo en las etapas de duelo. Me enojo. ¿Por qué? Porque yo quisiera encontrar la solución de cómo hago para ya tal vez no sentirme tan sola, por ejemplo, o cómo hago para que mis hijos me vengan a visitar, por ejemplo, o cómo hago para que, no sé, mi esposa no sienta que yo soy un mueble más en la casa y que ahora le estorbo porque me jubilé. Entonces, esas cosas nos pueden afectar, podemos ponernos mucho más agresivos e incluso afectar nuestra propia autoestima. En la fase de desorganización y desesperación, en este periodo dice que se atraviesa el deudo, ¿verdad? Acuérdense que el deudo es la persona que está pasando el duelo, dice, son marcadas por los sentimientos depresivos y por la falta de ilusión hacia la vida. El deudo va tomando la conciencia de que el ser querido no volverá. O, por ejemplo, mi trabajo ya no va a volver, mis hijos no van a volver, mis nietos ya no me necesitan, ¿verdad? Cuando ya tal vez todos están grandes. Y este sentimiento de que todo me ha dejado de necesitar y ya yo no soy una persona valiosa o incluso perdí el estatus, ¿verdad? Del buen trabajo que tenía y ya simplemente soy uno más de la familia, todo eso me afecta. Y eso me puede desorganizar, desestructurar y hacerme sentir que yo ya no soy una persona valiosa y por lo tanto puedo sentirme triste, apático y con desinterés hacia cosas nuevas. Ok, la fase de reorganización. Ahora sí, en esta fase, ¿qué pasa? Se van adaptando nuevos patrones de vida. Dicen, sin la persona o sin la situación en particular, ¿verdad? Sin el trabajo, sin los hijos, sin los nietos, a veces sin la casa. Lo que nos haya pasado lo podemos volver a reorganizar. ¿Y qué hacemos aquí? Dice que comenzamos a establecer nuevos vínculos. Vamos a ver, si ya mis hijos no están, por ejemplo, en el caso de las señoras que la vez pasada las estaba escuchando, si ya mis hijos no están, si tal vez ya yo no tengo tantas obligaciones, puedo darme el lujo, ¿verdad? De meterme en los cursos que yo quiera, puedo aprender a hacer algo nuevo, puedo aprender o alguna actividad nueva que tal vez incluso me genere una ganancia económica. Puedo hacer muchas cosas, pero esto va a ir en proceso conforme vaya atravesando el duelo. Y es de las fases, por supuesto, ¿verdad? A las que uno quisiera que todos llegáramos, pero no todas las personas llegan a esa fase. Ahora, en el duelo, en la edad adulta, hay diferentes tipos que ya los vimos, pero ahorita sí les voy como a explicar o que quede un poco más claro cada uno de estos conceptos, porque los duelos, ya les dije, no tienen un tiempo de caducidad y podrían estar durante mucho tiempo. Incluso yo podría tener duelos solapados, de los cuales
ni siquiera me he hecho consciente. Entonces, por eso se los voy a decir un poco más detallados. Bueno, en algunos momentos cruciales, dice que en las etapas adultas, a partir de la juventud, se puede distinguir esquemáticamente la juventud como la entrada adulta, ajá. Además hay un inicio del trabajo, la formación de la pareja, el nacimiento de los hijos y una resituación generacional y todo esto, ajá. Pero ¿qué pasa aquí? Que además en toda esta etapa podríamos tener algunos cambios circunstanciales, como todo lo que yo he hablado y he dicho en esta charla. Las partes circunstanciales laborales, el cambio de residencia, el cambio de las relaciones, la pérdida o el replanteamiento. Además, en estos años ya de más madurez, cuando ya somos adultos, adultos mayores, podemos tener entonces cierto decline en la parte de salud. Podemos además tener limitaciones, ya nos vamos dando cuenta que ya nos cansamos más que antes, que ya no tenemos la misma capacidad de visión, por ejemplo, y que ya ocupamos otras cosas que nos ayuden, ¿verdad? Como los lentes, o que, no sé, antes no me costaba tanto la tecnología, por ejemplo, y ahora se me hace un colocho, ¿verdad? Porque además cambia constantemente y tengo que estar pidiendo la ayuda a alguien más. Un cambio generacional que también me puede afectar. Puedo perder a mis padres y esto me da un, una posición, vamos a ver, diferente, muy diferente. Y tal vez los que han perdido a sus papás, si alguno me acompaña en la charla que los haya perdido, sabe que hay un cambio a nivel emocional, ¿verdad? Por la pérdida de los padres. Esto nos hace pasar situaciones muy complejas donde el duelo no solamente se da por la pérdida de todas estas circunstancias o situaciones, sino que además a nivel emocional yo tengo una pérdida de cierta identidad conmigo mismo. Formas diferentes del duelo. Ahí sí, hay diferentes formas de duelo. Los duelos en las etapas de la vida adulta cambian. Les decía la muerte de los papás. Bueno, ¿qué pasa aquí? Está muy relacionado con el sentimiento de dependencia. En pocas palabras, lo que pasa es, cuando yo pierdo mis figuras significativas, yo quedo siendo una persona huérfana, lo que entonces me deja solo en mi existencia. Yo puedo tener familia, puedo tener esposa, esposo, hijos, un buen trabajo, puedo tener un montón de cosas, pero perder a mis padres es un evento muy importante, muy significativo y que definitivamente a veces algunos se ven más afectados que otros por diferentes circunstancias, a veces personalidad, a veces porque tal vez, no sé, como hijos eh, creen no haber hecho suficiente o que lo que hicieron tal vez no fue lo mejor, no sé, ahí cada uno tendrá que replantearse cómo ha vivido o cómo se ha sentido con esto. ¿Qué pasa? Que ya en la edad adulta se han tenido mucha acumulación de pérdidas, si se dan cuenta, ¿verdad? Desde que fuimos niños empezamos con las pérdidas de la infancia, de la parte evolutiva, después con las responsabilidades, con el querer asumir, con el ser responsables, adultos, relaciones, casas, ¿verdad? Todo esto hasta llegar a la etapa en la que estamos y donde perdemos a nuestros padres, que en la buena teoría, ¿verdad? Y según lo dice el ciclo de vida, esperaríamos perder a nuestros padres cuando ya nosotros somos grandes, pero a veces no pasa así, a veces se pierden desde antes. Pero esta etapa adulta, si ya yo llegué a este punto, probablemente si ya yo estoy grande, mis papás son personas todavía más grandes, por los que, digamos, tienen todavía ya menos esperanza de vida. Y eso es súper difícil de asimilar, ¿verdad? Porque cuando yo le digo a mis pacientes, bueno, ¿usted sabe cuál es la esperanza de vida en nuestro país? De 80 y no me acuerdo, ¿verdad? 88 creo que es. Entonces, algunas personas dicen, sí, mire, y saber que me quedan, no sé, 20 años, que me quedan 5, que lo que me queda ya yo quiero tal cosa. Bueno, entonces imagínense, ¿verdad? Lo difícil que tiene que ser sentirme huérfano a la edad que sea, porque perdí a mis papás. El duelo además es decisivo en cuanto a llegar al lugar de las generaciones y al propio papel de la vida de uno evolutiva. Por eso les decía, es que uno se cuestiona entonces en qué punto de su vida está cuando ya pierde a sus padres. Esto se hace casi que por década, ¿verdad? Yo les decía ahora, el de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, pero cuando yo pierdo a mis padres, no solamente es ese cambio de metas que he logrado o no he logrado, sino que me cambia la posición
incluso a nivel familiar, porque entonces ya mi punto de referencia, que tal vez eran mis padres, ya no está. El duelo por los hijos, ¿verdad? Para los que han tenido hijos y los han perdido, dicen que es de los impactos más dramáticos que hay, ¿verdad? Y de las muertes más traumáticas. Además, si esto pasa de forma violenta, como un accidente o incluso una enfermedad, ¿verdad? De estas agresivas, que a veces acaba con la vida de los chiquillos muy rápido, pues es algo que yo creo que ningún papá quiere y que se pasa, se tiene que experimentar, y esto definitivamente es un duelo que difícil de trabajar, difícil de procesar, difícil de soltar y de no anhelar estar en esta relación otra vez. ¿Qué pasa aquí? Que resulta muy significativa la relación como tal. El confrontamiento de esta pérdida resulta muy difícil, y además esto incluye que yo tenga que sobrevivir y hacerle frente, si tengo o si tuve más hijos, ¿verdad? Al seguir amando a todos, ¿verdad? Sin embargo, algunas personas no logran resolver este duelo de la pérdida de los hijos y como que les quitan valor a los otros hijos. No sé si me doy a entender. ¿Qué pasa con esto? Es un duelo, es difícil, tengo que trabajarlo. Bueno, algunos pacientes dicen, es que uno nunca sana la herida. ¿Cuándo sé yo que yo sano la herida? Cuando yo puedo hablar de esta situación sin que me afecte, que yo llore, de que no sé, de que me descompense o incluso de que no pueda ni siquiera hablar. Mira, ahí es cuando yo me doy cuenta que voy sanando o que he sanado el duelo de esta situación. Dice que pueden producirse cambios en la pareja, pueden identificar el apoyo mutuo o por el contrario, más bien la pareja termina separándose, y esto creo que no tiene como un tiempo de decir, es que como nos pasó cuando éramos jóvenes, entonces ya no. Hay personas que tienen este evento joven, continúan juntos y resulta que ya cuando son adultos mayores se dan cuenta que la relación, ¿verdad? Ya no tiene ningún sentido, y como ya no hay hijos por los cuales tengan que mantenerse juntos, deciden separarse. El duelo por quedar viudos, ¿verdad? La muerte del cónyuge que interrumpe un proyecto de vida. Eh, Esto modifica completamente a cualquier persona que vive en pareja, ¿verdad? Si se me muere mi persona que yo escogí, que además teníamos proyectos de vida juntos, que queríamos hacer esto y esto y esto, y si tal vez además estábamos esperando que tuviéramos tiempo, ¿verdad? Cuando ya dejara de trabajar, cuando ya cambiaran, cuando los hijos ya no estuvieran, cuando un montón de cosas, y vuelvo a ver para atrás y me doy cuenta que esta persona ya no está, es muy difícil. O se me ocurre también las personas que han tenido todo este proceso, que tal vez han esperado con mucho anhelo este tiempo de envejecer juntos, y resulta que la otra persona decide o toma una decisión diferente y se va. Imagínense qué difícil, ¿verdad? Volver uno a pasar por, no solamente por el duelo, por la pérdida, sino que todas esas expectativas y esa añoranza que había se va con esta persona. Entonces, son de las diferentes situaciones que cada uno puede pasar y que nadie está exento. El duelo en la vejez. Esta es otra de las etapas, de las características por la acumulación de las pérdidas, tanto internas como externas. ¿Se acuerdan que les dije el tema de la pérdida de salud? O sea, cuando yo me doy cuenta de que ya yo no tengo la misma vitalidad, de que ya yo no soy la misma persona que antes, que necesito instrumentos de apoyo como los, no sé, los lentes, un bastón o cierta medicación. Todas esas cosas me van haciendo darme cuenta que evolutivamente ya yo no estoy más joven, ¿verdad? Sino más bien me estoy afectando o ya me están haciendo ver los años de que todo me empieza a pasar una factura y que tengo que aceptar que en algún momento también yo voy a pasar por ahí, que yo también voy a morir, y esto es parte del duelo en la vejez, aceptar que la pérdida de otras personas refleja mi propia pérdida, donde en algún momento yo también voy a faltar y yo también voy a desaparecer de alguna forma. El duelo por la jubilación, que estos son los cambios, dicen que pueden vivirse como pérdidas de vida social, potencial económico, compañeros, amigos, la parte más social de poder compartir con otras personas, incluso además de una parte económica, porque no es lo mismo recibir un salario que recibir una pensión. Las personas que se encuentran ante la disminución de potenciales físicos,
la parte sexual también, que es muy importante, ¿verdad? No solamente por el hecho de decir, no sé, tengo una afectación y ocupo, no sé, medicamentos para poder tener relaciones sexuales o las mujeres, ¿verdad? Que después de pasar por la menopausia, pues hay todo un cambio hormonal. Todas esas cosas nos afectan. También se enfrentan molestias de todo tipo, ¿verdad? Que las arrugas, que el pelo, que las canas, que me veo más bajito, que me salieron varices, que tengo esto, que tengo el otro, todas esas cosas también. Y estas vivencias de pérdida pueden acarrear problemas psicológicos, como el aislamiento, la depresión, la angustia, el temor, la dependencia y hasta el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque también llegar al proceso de jubilación, que puede ser muy bonito, también puede ser visto muy negativo. Puede ser visto como que ya yo no sirvo, como que ya perdí mi valía y como que ya estoy, como quien dice, esperando a que llegue la muerte nada más. Y eso no debería ser así. Nosotros deberíamos tratar de ir procesando o creando proyectos antes de llegar por lo menos a este tema de la jubilación, que sí es algo que podemos prevenir, a diferencia tal vez de una enfermedad que nosotros podemos prevenir cuidándonos, ¿verdad? Comiendo saludable, haciendo ejercicio, pero no estamos exentos a pesar de que hagamos todo eso. La jubilación sí o sí en algún momento va a llegar. El duelo anticipatorio, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es justamente cuando yo voy haciendo el duelo sin que la persona tal vez no esté, o para los que tal vez enfocándolo en la jubilación o en la salida de los hijos de la casa o en el dejar de cuidar a los nietos, yo puedo pensar de, ay, mira, de aquí a tanto tiempo, de esta persona ya no va a estar o está enferma y entonces yo voy procesando dentro de esa misma enfermedad, voy atravesando todo el proceso del duelo de la pérdida e incluso cuando llega ese momento ya no es aquel dolor, ¿verdad? Que no me deja, sino más bien puede ser incluso hasta paz con sí mismo, decir, bueno, ya por dicha falleció, ya lo superé, ya le pude dar todo, ¿verdad? Hay como una culminación de esto. Si yo hago lo mismo con las diferentes situaciones críticas que yo creo que me pueden afectar montones, me podría ayudar a ir haciendo un duelo anticipatorio. El duelo crónico, que también se le llama el duelo patológico, dice que queda como pegado en el dolor. Son aquellas personas, ¿verdad? Que tal vez no sé, ahorita recuerdo a un paciente que me decía, bueno, es que mi papá falleció cuando yo era niño, pero él tenía 50 años y él seguía llorando a su papá. Eso es un tipo de duelo patológico. ¿Por qué? Porque lo arrastra por años. Como esto no es un tiempo, ¿verdad? No es que como, no, ya lloré un año, ya lloré 6 meses, ya lloré 2 años, ya no lloro más, ya tengo que superar el duelo. No, el duelo puede pegarse. Si yo no lo trabajo, me puede doler como si haya sido el mismo día. Y tal vez ya tienen muchos años. O incluso viéndolo con situaciones, por ejemplo, eh, si yo pierdo la casa y yo nunca elaboré el proceso del duelo como tal, yo puedo recordar la pérdida de la casa o la pérdida de, no sé, de un estatus económico y recordarlo con ese dolor. Y tal vez yo no caigo en cuenta que ese dolor que me genera cuando yo recuerdo esto o hablo de esta situación, quiere decir que tengo un duelo crónico o un duelo patológico porque no lo he podido cerrar y me sigue afectando ese nivel. Y el duelo que es retardado o congelado, dice, no se conoce también como duelo inhibido pospuesto. Dice, presenta en las personas de las fases iniciales del duelo, no están dando signos de afectación. Verá, es esta persona que más bien es como, no sé, tal vez falleció o tal vez lo despidieron o la despidieron o los hijos se fueron. Verá, es como, no, todo está bien, aquí todo sigue bien, no, 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 pues hagamos y salgamos y, verá, como que si lo que pasó no fue con esta persona y tampoco es sano hacer esto, ¿verdad? Estos duelos hay que procesarlos, hay que pasarlos. Y el duelo enmascarado, que son duelos en los que la persona, vamos a ver, como que tapa una situación con otra. Por ejemplo, tal vez yo perdí y me dolió montones, no sé, la casa, los hijos, cualquier cosa que yo haya perdido. Y resulta que en vez de enfrentarlo, lo que hago es que lo tapo. Pero entonces yo, no sé, me puedo andar como que si no fuera conmigo o puedo buscar eh, ayuda frecuente, eh, no sé, sobre alguna medicación o algo, o incluso que lo he visto mucho, las personas
tienen un duelo y bueno, se enferman a nivel físico por no hacer el proceso de duelo emocional. Por ejemplo, empiezan con alergias a nivel de la piel, dolores. Entonces, me duele la espalda, me duele la pierna, me duele el brazo, me salen alergias, no sé qué comí, ¿verdad? Dicen las personas, y resulta que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver que con la afectación emocional que yo tengo, no lo puedo poner en palabras, no lo puedo expresar, entonces hago sintomatización de diferentes enfermedades. El duelo exagerado, que es el duelo que también se le llama eufórico, y este tipo de duelo se adquiere de tres maneras diferentes. Dice que se caracteriza por una intensidad o una reacción del duelo, que además están atentos a manifestaciones culturales. La negación de la realidad de la muerte o de la situación en particular, recuerden, y la sensación de que la persona tal vez continúa viva. Esto sí, muy asociado pues a las pérdidas de seres queridos y reconocido las pérdidas a la persona fallecida, pero con la certeza exagerada de que esto ocurrió para el beneficio del deudo. Ahí cada quien tendrá que resolver. Yo les quería hacer aquí como una comparación. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de participar en un proceso de fallecimiento en otro país. Aquí nosotros, ¿verdad? Como que sabemos que la persona muere, normalmente si no estuviéramos en pandemia, se hace una vela, se está la vela, se vela a la persona, ¿verdad? Y al día siguiente es el entierro, ¿verdad? Duramos como 2 días en ese proceso aproximadamente. Resulta que yo andaba fuera del país y por situaciones de la vida me tocó ir a un proceso de estos y es muy diferente, ¿verdad? Aquí es como todo muy rápido. En ese lugar donde yo andaba, la persona, además de que no se cubre completamente, se expone en el ataúd una semana, ¿verdad? Que todo el mundo llega a visitarlo en cualquier momento y a la semana, más o menos después, se va enterrando a la persona. Entonces son dos formas muy diferentes, incluso hasta después de ese evento donde ya se entierra a la persona, se hace casi como una fiesta después. Entonces, son formas del proceso muy diferentes que también pueden tener una afectación diferente y que esto nosotros, cada uno como personas individuales, nos podría traer algunas situaciones que más bien pueden ser contraproducentes. El duelo ambiguo, bueno, esta es obviamente la falta de claridad, ¿verdad? Entre la pérdida, que si estoy ausente físicamente, pero presente psicológicamente, o lo opuesto. Dice que no es seguro si está vivo o muerto, que ya se haya localizado el cuerpo. Esto cuando pasa, ¿verdad? De que tal vez fue por alguna situación o algún accidente y no tenemos como esta certeza de si sí o si no. Y esos duelos son también, todo duelo es difícil, pero estos duelos yo me imagino, ¿verdad? Que pasar por esa situación de no tener la, la claridad de si la persona o la situación en particular ya no está en un 100% o hay una posibilidad de que esté, pues debe generar mucho descontrol en las personas. Y aquí, que le quería ya como dar el cierre, es cómo trabajamos todo este tema de las pérdidas, de la situación de crisis, de los duelos. Bueno, hay ciertas cosas que podemos hacer en trabajar nuestras emociones para ir superando las pérdidas o los duelos que vamos a ir pasando a lo largo de la vida, o si ya hemos pasado o estamos pasando incluso por algunos. Por ejemplo, no todo el mundo experimenta dolor con la misma intensidad, ni lo siente con la misma manera, pero es imposible perder algo o a alguien que se ha estado profundamente vinculado sin experimentar cierto dolor. Esto es sumamente importante a nivel emocional. Está bien, yo no necesito llorar una semana completa porque perdí algo, ¿verdad? Llámese persona, llámese cosa, llámese situación. Pero de alguna forma yo tengo que expresar que esto me duele o que esto me genera cierta dificultad o incluso que esto me genera alguna otra emoción, no sé, enojo, preocupación, ansiedad, cualquiera, pero yo lo tengo que poder expresar. La negación de esta segunda tarea, dice, es no sentir, bloquear los sentimientos y negar el dolor que se está presentando. A veces se paraliza tratando de evitar los pensamientos dolorosos, ¿verdad? Entonces yo, si no pienso y me saturo de otras cosas, no tengo que pensar en esto, no me va a doler, no me voy a enojar, no nada, y simplemente lo paso por alto, lo bloqueo.
Bloquear emociones es sumamente perjudicial para nosotros, porque al final de esto va a buscar algún punto por donde salir. El objetivo de esta tarea dice que es conseguir que la persona no arrastre el dolor, ¿verdad? A lo largo de su vida, lo que yo les decía, el duelo crónico o patológico es ese, ¿verdad? El que tal vez me pasó hace 20 años atrás, pero resulta que cuando yo lo recuerdo y lo siento con ese nivel de dolor. Dice que además es imprescindible para que la persona pueda superar una pérdida o un duelo, el poder expresarlo, el poder sentir las emociones y no censurarlas, ¿verdad? No decir, ah, es que yo no debería sentirme así. No, 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 usted sienta lo que quiera sentir, puede pasarlo, puede sacar un tiempo al día si necesita llorarlo, pero tiene que poder sacar esta emoción que se contiene y poder sacarla a veces puede ser de esta forma, llorando, ¿verdad? Que tal vez para nosotros las mujeres es más fácil, pero para algunas otras personas puede ser más fácil incluso hacer una carta y escribir y poner ahí todo lo que no logra decir en palabras. Además de esto, dice que las emociones se pueden estar acompañadas de sensaciones corporales. Entonces, usted podría tener, no sé, la sensación de que la persona lo llamó o la llamó, o de que ya casi la van a volver a contratar, o no sé. ¿Verdad? Cada quien puede pasar estas situaciones de diferente forma. Y en conclusión, dice que la expresión de las emociones ante cualquier persona que escuche ayuda a esto a elaborar mejor el duelo. A veces las personas dicen, ¿para qué voy yo a terapia? A hablar con alguien que por sí parece gracia hablo solo. No es esa la idea. Ir a terapia y a tratar de trabajar un duelo es ir a que alguien me acompañe en este dolor. No es solamente es ir por ir, sino el trabajo que se hace es tener a alguien que me acompaña, que me hace ver las cosas de una forma más clara, incluso que en ocasiones le da sentido a lo que yo no le puedo dar sentido porque mi dolor es muy grande. Adaptarse a un medio en que el fallecido ya no está, es ausente, ¿verdad? Bueno, o otra vez la situación, la persona ya no está. Ok, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Los roles cambian? Sí, los roles cambian. ¿Cómo nos vamos a desempeñar ahora? Bueno, hay que desarrollar nuevas habilidades, hay que asumir nuevos roles que antes tal vez incluso teníamos en las diferentes situaciones o con la persona. Entonces vamos a tener que modificar nuestro propio comportamiento. La tarea de aprender a vivir solos o solas, y esto otra vez me devuelve al tema de la dependencia emocional. Si yo estoy pasando un duelo por una dependencia emocional, porque tal vez, no sé, viví con mi pareja tantísimos años y ya no está, y yo no sé qué hacer y siento que mi vida no es suficiente, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a tratar de buscar ayuda de otras personas para generarme una red de apoyo. Además, en este momento dice que debemos reforzar el desprender del ser querido sin renunciar a su recuerdo y que esto nos facilite vivir sin la otra persona. Yo no necesito, no sé, tener 450,000 fotos, tal vez con una que tenga y que yo sienta que me conecta con esta persona y con el recuerdo de todo lo vivido o con la situación en particular, me podría ayudar. Y ya por último, podríamos decir que recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Bueno, al fallecido o a la situación otra vez. Probablemente nunca se pierde el recuerdo. Eso siempre nos va a acompañar. Nunca podemos eliminar al 100% a las personas ni las situaciones que nosotros vivimos, porque al final todo es parte de nuestra historia. La disponibilidad también de empezar nuevas relaciones, ¿verdad? Dependen de cómo yo puedo procesar el duelo e ir saliendo de este y culminarlo. Eh, no sé, de poder tener un espacio diferente donde yo pueda ser diferente, porque ya pasé por un proceso, pero que me permita ser una mejor persona o ser una persona con una visión de vida tal vez mucho más positiva. La vida está llena de nuevas posibilidades y se puede dar un nuevo disfrute de la vida, ser feliz y establecer nuevas relaciones. Pero todo esto va a pasar si yo me hago cargo, si yo proceso y si yo puedo hacer un cierre real de todo lo que he pasado y los diferentes duelos que he tenido a lo largo de mi vida.